shimmy y'all. Tren con destino desmontando bulos. Va a efectuar su parada en Vía 1. Ocio News, un viaje por la información. Bulos, mentiras, falsedades. Sara Martínez los desmonta para ti. No te lo pierdas. Desmontando bulos con Sara Martínez. Buenas noches y bienvenidos. Hoy es jueves 27 de julio de 2023, 9 y 2 minutos, 8 y 2 minutos en las Islas Canarias. Me encuentro como siempre con Sara Martínez. Buenas noches, Sara. Muy buenas noches, Lorenzo, y muy buenas noches a todos. Aquí estamos, hemos pasado ya las elecciones, estamos casi terminando julio y oye, pues bueno, hemos superado todos los trances de esta temporada, ¿eh, Lorenzo? Madre mía. Sí, de esta temporada sí, pero yo ya llevaba semanas diciendo que cuidado, que igual en Navidades... Ay, Sí, ha sí, estado todo muy tenemos ahí empatado. bueno, hay que decir, hay un, creo que ya alguna vez lo hemos comentado. Al final todo forma parte del discurso, ¿no? De la narrativa, en política, todo sirve. Y yo creo que en esta ocasión, pues se ha demostrado una vez más, por otra parte, que todo el tema de las encuestas, de los trackings que se hacen, pues al final difiere muchísimo de lo, de lo que al final ocurre, ¿no? Y yo creo que el domingo todos, no sé, de alguna manera pudimos ver lo que son la creación de opinión gracias a las encuestas y luego los resultados reales de cada uno de los votitos que vamos, en fin, emitiendo cada uno de nosotros y de nosotras, ¿no? Y yo creo que eso fue el gran hándicap para ciertas formaciones políticas que, como tú también decías hace unas semanas, pues no todo estaba tan claro y al final, pues bueno, pues efectivamente, mira si no está claro que, no sé, España siempre es un país diferente y, oye, más complicado no lo hemos podido hacer. O sea Efe- que, en fin, Efectivamente. A ver, hay que nos yo gusta la ahora marcha. a los políticos le pediría dos cosas. Primero, que llegasen a un acuerdo, pero que llegasen a un acuerdo de verdad. O sea, que no busquen las diferencias, busquen acuerdos y lo que sea mejor para el país. Que Claro, se dejen de tonterías de líneas rojas que tienen muchas cosas en común y que hay cosas pues que a lo mejor las dejen para más adelante y lo que hay en común que sigan. Pero si son tan incapaces de llegar a un acuerdo que nos diésemos la situación de que llegara diciembre y tuviéramos que ir a votar, que no hagan lo que hicieron hace 4 años. Porque si se vuelven a presentar los mismos, con las mismas candidaturas y todo igual, el resultado, ya que está demostrado, será igual. Deberían coger claro. y cambiar todo. Por otro lado, también demuestra el resultado que a pesar de que nosotros decimos la política está muy polarizada y tal, los españoles no son tan polarizados, porque la tendencia es mucho a tirar a la parte media. De hecho, no hay ningún partido ni grande ni creo que pequeño, a no ser que sea muy pequeño, al menos en Baleares. No hay ninguna opción política para la gente que, digamos, de centro. No la existe. Lo estuve mirando yo. Y voy a contar una cosa. Mira que yo soy de los que dice siempre votan. Voy a contar una cosa que muy poca gente sabe. El viernes y el día de reflexión no tenía ni puta idea a quién votar. No lo sabía. Y entonces puse mi táctica. Mi táctica es, primero, miro los partidos que realmente tienen opciones, a ver qué de esto, a ver si no pasan algunas líneas rojas. Y la verdad que ningún partido pasó mi filtro. Dije, bueno, lo que voy a hacer es buscar qué partidos hay, en este caso en Baleares,
para para el Congreso y en Mallorca, la circunscripción de Mallorca para el Senado, ¿qué partidos hay más pequeños que aunque no tengan posibilidad que les pueda mostrar yo su apoyo? Eh, Al final lo he votado, Sara. Dije, no se merece ninguno el voto, pero ninguno. Porque los que habían de segundas tampoco es que era lo mismo que los grandes. Y dije, es que no se merecen ni que haga el esfuerzo. Y eso que tenía la intención de ir a hacer el esfuerzo. Pero es que no se lo merecen. Bueno, vamos a ver. En esta Ya sabes ocasión que ha sido precisamente, abstención voluntaria. claro, No ha sido eso del claro, despiste ni... siempre, en verdad, siempre, ¿no? Hay, es cierto que la abstención, vamos a ver, siempre todo el mundo se mete con los abstencionistas. Claro, Ojo, porque lo típico, bueno, pues si no votas, entonces no te quejes. Yo en eso tampoco estoy de acuerdo, claro. tampoco. No, y Sí que es aparte verdad hay que decir una que creo cosa. que, Tuve tres opciones. El voto en blanco, claro, el voto nulo o no votar. El voto en blanco es como dar tu confianza a los que más les voten, porque después perjudica a los partidos políticos, sobre todo pequeños, y no quería perjudicar tampoco a las opciones políticas pequeñas. Por lo tanto, descarté la opción del voto en blanco. claro. Ujú. Y la otra opción, y la que más estaba valorando, era el voto nulo, pero el domingo a mitad de mañana dije, es que no se lo merecen ni siquiera que me molesten ir a votar. Porque es que y Vale. al final pues me decidí por eso. Y hay que decir que es la primera vez que intencionadamente no he votado. En una ocasión no voté, pero fue no por intención mía, sino que pedí voto por correo por aquel entonces y no me llegó. Y al final pues no pude ejercer el derecho al voto, pero esta vez ha sido intencionadamente. Claro. Pues muy Es respetable, que evidentemente. Sí que no es he verdad, encontrado a nadie. Es que ya no es que pasen claro, líneas rojas, sino es que ni que se merezcan. Eh, Porque los grandes pues están a su juego de a ver quién tira más para cada lado y todos los extremos son malos, a mi parecer, y los cuatro pequeños que había tampoco había, también eran muy... Y al final pues dije, pues mira, y ahí está, hasta aquí hemos llegado. pues no fui. Y ya está, Yo no me debo siento culpable, reconocer. ¿eh? No me siento culpable, hay que No, decirlo. no, no, no. Además, y yo creo que además, hombre, como tú bien dices, posiblemente esa parte de votantes que se han abstenido, bueno, pues unos será como tú, por convicción, otros, pues porque al final bueno, en fin, porque la vida es así, de un día Y para otros porque otro, estaban en uno la no playa está de tomando viaje, unos daiquiris, también hay que pues por decirlo. ejemplo, efectivamente, ¿no? Y bueno, pues es una opción más, evidentemente. No estamos obligados a ir a votar. Sí que Eso es es. verdad, las cosas como son, que sí que se ha movilizado muchísimo voto, Mm, muchísimo votante. Creo que a pesar desgraciadamente, de cómo está la situación a nivel político, pues mucha gente se ha movilizado por lo que normalmente este país se moviliza, que son por cuando a lo mejor te están tocando derechos o puede haber situaciones que puedan empeorar nuestra vida cotidiana. Y bueno, sí que es verdad que a mí lo que siempre me da pena de estas cosas, y ahí sí que entiendo la polarización, es que al final uno va al voto útil ideológicamente. eso es. Entonces, pero ojo, eso todos, tanto por parte Claro. de la derecha como de la izquierda. Y entonces también no es un voto em, como muy personal, porque al final uno se deja llevar por esa marea, ¿no? de ese voto útil. Yo sí que he votado, yo creo que siempre he votado. Debe ser que, no sé, Sí, no, sí. no a lo mejor que tenga las cosas No, excesivamente es que claras, pero sí que yo a veces he por mi, votado al menos malo, que también es una técnica, pero es que no había tampoco menos malos, todos eran igual de malos. claro. Entonces dije, pues Pues bueno, y de lo que la hay. cuestión, de todas formas, la cuestión es cierto que en eso sí que yo creo que somos diferentes.
hacemos las cosas muy difíciles, pero porque posiblemente España es mucho más que bloques y mucho más que blanco y negro. Claro. Eh, Si es que en y yo realidad creo que es algo, mucho celebrarlo claro, todo, porque eso hubo mucha fiesta después, pero que técnicamente es un empate de derecha. Si lo miramos solo con bloques derecha-izquierda, técnicamente es un empate. Porque hay que tener en claro, cuenta claro, que Junts per Cat, que son independentistas, son de derechas, pero nunca van a pactar con Vox, claro, por ejemplo. Pero son de derechas, claro. igual como el PNV técnicamente también sería más de derechas que de izquierdas. También, Pero antes pactarían efectivamente. Sí, con sí, la sí. izquierda que con Vox. Por lo tanto, si tú miras realmente puramente partidos de derecha e izquierda y los separas, técnicamente es un empate con su pequeño Mm. número de diferencias. Claro, sí, a ver, sería raro que fuera un empate realmente 50-50 porque eso ya sí, pero técnicamente es un empate. Y yo eso, si tuviéramos que ir a Eso, elecciones en diciembre, si tuviéramos que ir a elecciones en yo, diciembre, mira, yo mi opción es voy al a- menos cambiar todos los cabezas de cartel, porque si estamos con lo mismo, y eso no va a presentamos lo ocurrir, mismo y no les da repetimos lo tiempo. mismo, Pues ya, no fueron ya res. hemos pasado por eso. Ya, ya, ya. Y Y yo creo que al final sí que va a haber un acuerdo, ¿eh? Ojo, yo yo creo es que sí. mi punto de vista, yo creo que va a haber un acuerdo. A nadie, ¿eh? Ni a unos ni a otros les conviene nuevamente elecciones, por lo menos a corto plazo, No, yo creo por lo que no. menos a corto plazo. Pero bueno. Que a lo eh, mejor es una legislatura corta, también puede ser, también puede ocurrir, ¿eh? sí, sí. Hombre, y estamos en una situación hombre, está bien. Aparte, no sé, ya que lo hacemos difícil, yo creo que al final la clase política lo que tiene que empezar a entender es precisamente la filosofía del acuerdo. Y no creo que sea tan difícil. Los acuerdos no son para hacer lo que yo quiero y el otro que se sume, sino llegar a términos medios y saber, pues, estar en tu sitio, pero también abandonar ciertas posturas para llegar a conciliar lo que piensan otras formaciones políticas. Que eso en este país no se sabe llevar muy bien. No. Reconozcamos también que esta última legislatura, a pesar de ser pues bueno, lo que gente y opinadores llevan 4 años diciendo que era un gobierno Frankenstein, etcétera, etcétera, bueno, pues se ha legislado muchísimo. Nos gustará o no lo que se ha legislado, pero Mm, se ha legislado muchísimo, muchísimo. Y luego, pues lo que ya sabemos y a lo que nos dedicamos todas las semanas, Lorenzo, en este programa, que hay muchas mentiras en el diálogo político. Y yo creo que eso también habría que empezar a penalizarlo. Me da lo mismo quien mienta, el que mienta. No, no hay mentiras mejores, peores o como decía algún político, que, bueno, que son inexactitudes, no. O sea, las inexactitudes puede ser, pues, a lo mejor cuando no te sale una palabra y utilizas otra que no es precisamente un sinónimo. La mentira es cuando se cogen datos, se manipulan los datos para querer convencer a otro de algo que no es real. Y yo creo que ahí también, pues deberían, y eso lo vemos todas las semanas, Lorenzo, que mm, los políticos juegan mucho a manipular la realidad con datos y darle y retorcer para querer tener la razón. Y eso no es bueno, eso no es positivo. Entonces yo creo, sinceramente, que sí que va a haber acuerdo, que lo que más me angustia es que no hemos pasado todavía la primera semana y hemos pasado desde que parecía que había bajado el tono a que nuevamente vuelva a subir el tono. Y no sé, yo espero que se vayan todos unos días de vacaciones, que se efectivamente. relajen chico, pues Bueno, veremos a ver si llegan o no a acuerdos, si saben o no negociar y especialmente si saben o no hablar, claro. que también sería algo interesante. Pero bueno, es lo que Antes te he tenemos, es dicho así. que estoy tranquilo, o sea, que no me arrepiento de no haber votado porque he hecho una cosa que es, he tomado la decisión de no votar porque me he leído los programas electorales, de todos, hasta de los más pequeños que tenía yo la opción ahí. O sea,
claro, Igual si hubiera más gente que lo leyera, igual también tomaría esa opción. ¿Qué quieres que te diga? Porque hay cada claro. cosa que, bueno, pero bueno, ya veremos. Hombre, y además, y porque al final cada uno tiene, pues las cosas son así, Claro. o sea, cada uno también, aunque yo siempre que escucho a gente que pasa, que dice, "Ay, yo paso de la política", no pasamos nadie. No, no, La o sea, política yo forma no he parte de votado, pero no nuestro he día a pasado de día, la política realmente. efectivamente. Y yo creo que nadie en verdad pasa de la política, porque la política forma parte, puedes pasar de los partidos, Sí, porque no te convencen, pero te porque no, afecta. no dicen lo que al final consideras tú desde tu punto de vista que necesitas, la sociedad, donde vives, etcétera, etcétera. Pero de la política es imposible porque somos seres políticos, porque vivimos en sociedad y al final dependemos unos de otros, eso es así. Y al final la política es eso. Luego, unas veces la política se acerca más a las estructuras de los partidos políticos y sus idearios y otras veces no. Y posiblemente a lo mejor, pues sí, si se hace uno una lectura, también es verdad que si hacemos una lectura crítica de lo que nos exponen, yo es que creo que estaríamos todos de acuerdo contigo, Lorenzo, ¿eh? Sí. Porque vamos a ver, te lo ponen todo muy bonito, pero, y como tú bien dices, todos, absolutamente todos, pero luego uno si rasca un poco, digo, hombre, pues Pero si encima, como, o sea, como marketing está bien, imagínate pero que cuando te lo ponen falta un bonito, poco de no, chicha. si cuando te lo ponen bonito no te convencen, imagínate realmente después qué coño van a hacer. O sea, imagínate. Pero bueno, Imagínate si no te lo... efectivamente. Pero Sara, que hoy es el último programa de la temporada y cómo no, yo estoy flipando con el trending topic de España. OVNIs, Área 51, Sí, si al señor. final vamos a... Yo he preparado el cartelito aquí para darles la bienvenida porque todavía estamos a tiempo de esta temporada o dar la noticia la temporada que viene porque, bueno, quién sabe. Que no se escape. No sé si... Ay, Ahí, me encanta, ahí está, ahí me está. En encanta. varios Que idiomas, conste, ojo, yo estaba leyendo hace nada que en Estados Unidos, claro, importante, importante. Bueno, a saber además cómo hablan, pero en Estados Unidos sabéis que hay bueno, siempre se mueve mucha información del Pentágono respecto precisamente a los extraterrestres y demás, todo ese mundo, los ovnis y esto. Y sabéis que se ha solicitado por parte de expilotos que se empiecen en fin, a hacer públicos ciertos informes eh, sobre visionajes de ovnis, de restos de seres que se han encontrado por ahí. Y me encanta, la verdad, que solamente nos faltaría que al final aparecieran también algún bichito para mejorar esta conciliación, ¿no? Mundial de posiblemente ya esta lleven sociedad, años ¿eh? entre nosotros, pero bueno, No te por si escucho, acaso. Lorenzo. ¿No me escuchas? Hola, hola, no se me escucha. Uy, Uy, espérate, a ver. Tiri. ahora, Hola, hola, ¿me oyes ahora? ¿Ahora? pues, Ahora sí, sí, ahora vale. sí, ahora perfecto, No sé qué es. Lorenzo, Que sí, digo, sí. que posiblemente ya lleven años entre nosotros, pero No bueno, te que al vuelvo a menos. escuchar, ahora. Uy, hola, ¿ahora? Sí, Sí, ahora sí. ahora sí, Bueno, que sí, ahí posiblemente lleven vamos. años entre nosotros, pero que se presenten oficialmente. Bueno, dejaremos de hablar de aliens porque creo que no quieren que Sí, hablemos de esto. bien. ¿Sara? ¿Sara? Eso pasa por hablar de aliens. Bueno, la verdad que sí, ¿eh? No Eso pasa sé. por hablar de aliens. Debe haber alguien escuchando. Madre mía. Espérate, voy a hacer una cosa, un segundito, Sara. Ay, ay, ay. A ver, hola, hola, hola. ¿Ahora? Hola, Sara, ¿me Hola, escuchas? ¿Ahora? pues, ¿Me escuchas ahora? no te oigo. No me oyes, Uy, espérate. Em, ahora te escucho. Ahora, ahora sí, ahora. vale, perfecto. Pues... A ver, sí, parece que sí. Ahora te escucho, ¿eh? Pues venga,
Hala, vamos Vale. a los bulos, que se ve que Uy, no... Bueno, a los bulos no, al guión, que se ve que los aliens no quieren que hablemos de ellos, que los hemos descubierto. vamos a... Ciberdelincuencia, Ya ves. Bueno, que conste que seguiremos hablando en septiembre aunque no les guste, ¿eh? O sea, si van a hacer algún acto de presencia, estaremos aquí, ¿eh? Para darles la bienvenida. Así que nada, vamos a la ciberdelincuencia, Lorenzo. Traemos una serie de mensajes desde Maldito Timo, en concreto, hablando de las elecciones, pues la ciberdelincuencia pues también utiliza a los líderes políticos para sus amaños, ¿no? por supuesto. Y Maldita.es ha recopilado ciertos contenidos, em, don- como por ejemplo el increíble nuevo software que hace millonarios a los españoles, metiendo por en medio a Pedro Sánchez como uno de los políticos españoles que ha firmado un acuerdo para crear, como no, una plataforma de criptomonedas. eh, lo utilizan pues desde además una posible relación con el periódico El Confidencial, utilizando este formato del periódico con una noticia sobre el líder socialista que evidentemente es ficticia. Es un contenido que promociona además una plataforma, si rebuscamos un poco, como es la Bitcoin Billionary, que no está autorizada por la Comisión Nacional de Mercados de Valores. Para no quedar atrás, también hay un contenido donde en este caso meten a Alberto Núñez Feijóo por unas palabras que supuestamente habría dicho en la entrevista en televisión, en concreto desde el programa El Hormiguero. Y dicen, bueno, que de alguna manera revelan que el programa sobre el secreto de su riqueza es también de una supuesta plataforma de criptomonedas. ¿M? Y también hombre, para que pueda todo el mundo convencerse gracias a su estimado líder político, también le toca al líder de Vox, a Santiago Abascal, que supuestamente también en el mismo programa televisivo, pues que habría contado que su mayor generador de ganancias es un programa de operación automática de criptomoneda llamado Bitcoin Prime, ¿no? Bueno, pues todo esto, que además suplantan textos de posibles medios de comunicación impresos, donde sale toda esa información, bueno, pues todo esto no es verdad. Ni han hablado, ni han hecho esos comentarios, ni esas declaraciones, y menos en este caso, pues apoyando plataformas de criptomonedas que especialmente es el dato más importante, es que no están autorizadas por la Comisión Nacional de Mercados de Valores y por tanto no es ninguna plataforma confiable a la hora de invertir. Así que, bueno, ya veis, están de moda no solamente por lo que piden y por lo que, y cuando nos piden el voto, sino los han utilizado en esta ocasión, han estado en el día a día de nuestra vida cotidiana por las elecciones, y los malos pues también han sabido o han querido utilizarlos para este tipo de acciones, ¿no? Y también tenemos, pasando ya a otros, tenemos las Al grandes siguiente. rebajas de la ciberdelincuencia. Y además en esta semana pues le ha dado por las zapatillas. En concreto dos tipos de zapatillas bien conocidas, como son las Nike, en un primer caso, que gracias a las rebajas de verano, pues puedes conseguir las típicas Air Force One por solo 1,95. Empieza todo el proceso como normalmente ocurre desde la plataforma de Facebook, donde puedes conseguir por ese precio irrisorio estas zapatillas ya emblemáticas. Y bueno, pues es un timo. Te hacen completar evidentemente un formulario para introducir tus datos y, como no, los datos de tu tarjeta bancaria para esos casi 2 euros, ¿no? Que te van a costar esas zapatillas. Y bueno, pues estamos ante una suplantación
clara sobre esta marca de zapatillas. Le pasa lo mismo y sería el tercer aviso que traemos dentro de las rebajas que estamos ya todos metidos en tiendas y tiendas online. Bueno, pues en este caso con la marca de zapatillas Vans, ya no solamente de zapatillas, sino de ropa, bañadores que tiene esta marca. Han hecho, pues evidentemente, una página web que suplanta la identidad de estas tiendas oficiales online de esta marca y encontramos nuevamente pues el mismo proceso que han hecho con Nike. Un precio irrisorio, te gusta, lo compras, lo dejas pagadito y de paso pues le dejas tus datos bancarios de tu pobre tarjeta de crédito y bueno, las zapatillas nunca te llegan, eso sí que es triste, pero es así. Así que, ojo, ya lo comentábamos la semana pasada, Lorenzo, eh, estos chollos que normalmente juegan con este tipo de cosas, bueno, pues es la temporada de rebajas, que sí que es cierto, hay rebajas para el consumo, ¿no? Pero que tengamos bien en cuenta, pues, de que estamos en una página oficial y no en una suplantación como esto que se ha movido durante estos días. Sigamos, creo que tienes un poco de delay con la señal, desde que yo hablo hasta que tú me escuchas. Lorenzo, Tú no te sigue. escucho. Madre mía. ¿Ahora? ¿Te escucho? Vale. Bueno, pues entonces, si te parece, seguimos con el, que esto yo creo que también para la próxima temporada seguiremos dando cierta información un poquito más clara sobre ciberseguridad y especialmente nos haremos eco de plataformas que nos ayudan a tener más conocimiento. Este año hemos trabajado muchísimo gracias a INCIBE y en la Oficina de Seguridad del Internauta y vamos a continuar con otras aplicaciones que también nos van a ayudar a entender muchas cosas. En concreto, para terminar esta temporada, y gracias también a INCIBE, pues os traigo y os recomiendo una nueva entrada de su blog sobre inteligencia artificial, algo que nos están contando todos los días, que está en funcionamiento y que a lo mejor, de todas formas, tampoco lo pensamos que lo tenemos tan cercano y sí que lo tenemos a nuestro alrededor hoy, inteligencia artificial, la IA, que tanto se habla por sus siglas, sí que lo tenemos. Posiblemente a lo mejor que nos estén escuchando tienen asistentes virtuales como Siri o el propio asistente de Google o Alexa o Cortana, ¿no? Y bueno, pues son cosas que ya están a nuestro alrededor que se hacen con la inteligencia artificial y tenemos esos asistentes virtuales. También tenemos la inteligencia artificial en los filtros y recomendaciones que nos hacen desde las redes sociales. Se utiliza esa inteligencia artificial para filtrar y personalizar esos contenidos que se muestran en nuestro feed, ¿no? Y además hay sistemas como los traductores automáticos, que los podemos encontrar como en Google, ¿no? Que también se utiliza esa inteligencia artificial, ¿no? Para traducir texto o voz, ¿no? Sobre un idioma. Y luego están los chatbots que cada vez están más de moda. Nuestros propios verificadores de referencia los utilizan hace ya mucho tiempo, que se basan evidentemente en la inteligencia artificial para brindar asistencia a clientes a través de mensajes de texto. ¿Qué ocurre? Como bien explica en este reportaje INCIBE, también hay unos riesgos especialmente relacionados con la privacidad y por tanto, pues hay que tener en cuenta que recopilan mucha información personal para funcionar correctamente. También otro peligro es los posibles sesgos que pueden tener esa información que nos proporcionan y también es verdad que se puede utilizar o generar contenidos falsos o desinformación de una manera muy rápida, que es algo que también se utiliza, por tanto, para la divulgación de bulos y eso también lo sabemos en las redes sociales, cómo funciona con esos bots
que replican enseguida ciertos contenidos para hacerlos virales, ¿no? ¿Qué tenemos que tener en cuenta para relacionarnos correctamente con esa inteligencia artificial que ya forma parte de nuestro día a día? Bueno, pues ser muy conscientes de la información que estamos compartiendo, especialmente todo lo que tenga que ver con nuestra privacidad, con nuestros datos privados, verificar la información, no ir ciegamente a lo que nos puede proporcionar este sistema de inteligencia artificial, tener en cuenta que puede estar sesgada, tener en cuenta y verificar las fuentes, no utilizar la inteligencia artificial como una fuente absoluta de verdad y, como siempre, denunciar siempre el uso de información privada en esas plataformas donde pues hemos dejado nuestros datos, a lo mejor de una forma excesivamente expuesta, pero por lo menos denunciar cuando a lo mejor pueden estar traspasando esa línea roja que en definitiva pues tiene que ver con nuestra propia privacidad. Así que os recomiendo, está muy bien comentado, explicado y bueno, en definitiva, pues es algo que ya lo tenemos ahí, ¿no? Y por tanto, que sepamos, que tengamos información de lo que nos proporciona, de lo que podemos proporcionar y de lo que tenemos que limitar. Y nos vamos, sí, nos vamos a el ámbito de la transparencia, también con nuestros compañeros que durante esta temporada, pues, os hemos traído todo el trabajo que semanalmente realizan nuestros compañeros de Cibio, con esa recopilación siempre de datos que son tan importantes, de lo que se publica por parte de la Administración y por tanto de decisiones que también afectan al día a día de nuestro país. En concreto, os he traído algo que ellos han recogido durante esta semana. Ayer mismo, en el BOE, se recoge la nacionalidad por decreto para Sara Kaden. Acordaros de aquella ajedrecista iraní que tras jugar sin velo en diciembre del año pasado y ante las posibles represalias que podría recibir en su país por hacerlo, se exilió a España. Bueno, pues a partir de ayer, Sara Kaden ya tiene nacionalidad española y por tanto todos los derechos de protección como ciudadana de nuestro país. Es verdad, los datos que nos aporta Cibio son muy interesantes porque no es la primera deportista nacionalizada este año, aunque su caso evidentemente es distinto. Em, Hace tan solo 2 semanas también recibieron la carta de naturaleza, que es lo que se llama, de dos judocas. También lo hicieron otros 4 deportistas, Megan Gustafos, que juega en el Olympiacos griego, también un jugador de balonmano. Y bueno, en definitiva, se han nacionalizado porque solicitaron la nacionalización por diferentes situaciones, ¿no? Personales. En total llevamos este año, han sido 8 los deportistas nacionalizados y casi podemos decir que este grupo, esta categoría, mejor dicho, sería el más grande de entre quienes reciben la nacionalidad desde 1996. Llama un poquito la atención. Y luego también, pues, Cibio nos da otros datos porque también en el mismo BOE pues, se recogen otras 7 cartas de naturaleza para opositores expulsados en Nicaragua. Esto sí que es por una situación específicamente política, y que fueron despojados de su nacionalidad por el régimen de Daniel Ortega y ahora han podido pues, obtener esta carta de naturaleza por motivos políticos, por represión política, y son en concreto 7. Se suman a otros 73 nicaragüenses que ya habían obtenido la carta de naturaleza en las últimas semanas y en este momento ya son 80 opositores nicaragüenses. Así que en el año 2022 se aprobaron 17.
En este caso ya son 90 decretos de nacionalización los que llevamos este año. Así que, en fin, en tal caso, los datos están ahí y siempre es bueno saber, bueno, pues que sí que a nivel internacional hay muchos problemas, pero sí que se da respuesta eh, por parte, en este caso, de la Administración española ante situaciones de personas que pues, piden un refugio y piden cambiar su nacionalidad para empezar a vivir en nuestro país de una manera diferente. Pues vamos ahora sí a los datos. Sí, nos vamos. Sigo teniendo problemas sí que, al escucharte, pero bueno, me imagino que pasamos a los datos, ¿verdad? Que nos proporciona Europa Press. En esta semana sí, os traigo una serie de temas relacionados con la economía. Han salido un montón durante esta semana, tanto a nivel económico de empresas, del Fondo Monetario Internacional. Sabéis que hoy mismo se ha subido ese cuarto más de punto de los intereses. Bueno, pues tenemos datos que tienen que ver con la previsión del PIB mundial. El Fondo Monetario Internacional en concreto ha revisado 2 décimas al alza su previsión para este año, para 2023. Eh, y la verdad es interesante porque esa frenada en la economía mundial, pues de alguna manera parece que empieza a arrancar, ¿no? Poquito, vamos casi a decimitas, pero una décima en economía pues es bastante importante. El FMI prevé ahora que Alemania va a poder lograr un crecimiento, porque la tenemos ahí en recesión, y le da un crecimiento para este año del 0,1, cuando aún a finales del año pasado le daba una contracción del 0,3 y, y se espera una expansión de la economía germana del 1,4. Estas cosas son importantes porque al final, como todo, si Alemania y ciertos países son un poco el motor de otras economías, si Alemania funciona mejor, pues a los demás también nos puede ir mejor. Para Francia se mantiene el mismo pronóstico del 0,7 y también mejora 8 décimas el pronóstico para Italia para este mismo año, con una subida del 0,6, aunque rebaja un poquito para el año que viene hasta el 0,9. Y en el caso de España, que es lo que también nos preocupa un poquito, baja un poquito su pronóstico de 2023 con una décima respecto a los datos anteriores, quedando en el 1,1 de crecimiento para este año y el 2,4 para 2024. Son datos, hombre, también bastante interesantes. Y luego, en cuanto al cierre de 2023, las previsiones que tienen, pues ya podéis ver ahí que los países que más van a crecer son India, China, Indonesia, Turquía, Arabia Saudí. Tendríamos ahí esa media de los G20. Estaría después México y ahí casi al ladito del dato promedio para los países del G20 estaría España y un poquito ya más abajo estaría la zona euro y terminaría la lista Francia, Reino Unido, Sudáfrica, Alemania, Rusia y Argentina. En concreto, Rusia y Argentina, ya como podéis ver, pues ya o sea, no hay un crecimiento, sino hay un decrecimiento. Y si nos vamos a la otra gráfica, los costes laborales, que hoy también hemos tenido datos de empleo bastante positivos, bueno, pues hay que decir que la industria ya desde el 2019 estaba teniendo un mayor coste total neto por trabajador y en este año pasado, porque se están recogiendo datos ya eh, reales de 2022, el incremento fue del 1,6. Ese coste salarial estaría entre el 1,1 coste salarial total y el 2,9 el coste no salarial. Precisamente esos costes no salariales
52 euros por trabajador. Y lo que nos importa también a los que trabajamos, ese salario medio mensual, que sería la siguiente gráfica, pues como podéis ver, también ese salario medio mensual en términos brutos, pues viene subiendo desde el 2020 con un 2,8%, hasta los 2.038 euros, que sería la cifra más alta desde el comienzo de la serie, desde 2006. Según los datos, todo esto nos viene del INE, el 40% de los asalariados, es decir, 6,60 millones, ganaron entre 1.324 y 2.221. Mientras que el 30% sería la segunda, los más numerosos, casi 5 millones, pues obtuvieron unos rendimientos de 2.220-21 euros mensuales. Y ya unos pocos menos, el 30% restante, pues que sería casi otros 5 millones de asalariados, cobrarían un sueldo inferior de 1.324 euros al mes. Es decir, los mayoritarios, los grupos más mayoritarios estarían entre los 1.300 y los 2.200, y el otro 60% pues estarían unos un poquito más bajitos de los 2.200, y el otro 30% estaría muy por debajo de esos 1.300. Así que así están los datos macroeconómicos que hemos podido encontrar esta semana, y que bueno, que tienen que ver también con nuestro día a día. Muy interesante, decía que son datos muy interesantes. En definitiva, hombre, nos dan una imagen un poquito más global, ¿no? Que eso es lo bueno de los datos, poder exponerlos para ver esa imagen global que siempre nos ayuda a contextualizar mejor ciertas informaciones. Así que la verdad que también nuestro agradecimiento a Europa Press Datos, porque todos los días nos dan la actualidad con muchísimas gráficas para entenderlo todo un poco mejor. Alfabetización mediática. Pues sí, también esta temporada hemos tenido al proyecto Learn to Check, y en este caso, pues bueno, es un poco el resumen de todo lo que han trabajado durante esta temporada, todo lo que hemos sabido gracias al trabajo que realizan, y en definitiva, pues bueno, nos recuerdan las herramientas que seguimos teniendo para contraatacar esa desinformación que desgraciadamente nos rodea, y que nos puede hacer daño, y que también nos puede perjudicar la salud, y que también además hay que tener en cuenta que podemos rayar en el delito. Así que aquí está el vídeo. ¿Crees que estás muy informado? ¿Que sabes lo que pasa a tu alrededor? ¿Que a ti no te tomarán el pelo? ¿Sabes distinguir la información real de un fake? Hay que separar el grano de la paja. Hay que esforzarse un poco para combatir la desinformación. Diréis, ¿para qué preocuparse? Internet es como Las Vegas. Lo que pasa en las redes se queda en las redes. O quizás no. Es arriesgado pensar que en Internet las cosas pasan y no te van a encontrar. Actualmente la desinformación sobre todo está afectando a la percepción que tiene la ciudadanía de la salud pública, ¿no? Y la culpa es nuestra, vuestra, porque nos encantan los rumores, el morbo. Compartimos y no pensamos en el daño que podemos hacer difundiendo según qué. Apareció en las redes de los alumnos, apareció que la policía se había llevado esposado a este profesor por pedófilo. Bueno, la noticia corrió como peguero de pólvora. Hoy en día este profesor está de baja por depresión. Y además del daño que hacemos, podemos estar cometiendo un delito. El hecho de difundir una alerta sobre una bomba, un atentado o algo que implique que se movilice las fuerzas y cuerpos, o que la sociedad de alguna forma se pueda ver alterada, esto supone un delito también. La desinformación es como un plato de comida pasada. ¿Te lo comerías? Entonces, ¿por qué te tragas cualquier cosa en Internet?
a lo que creo que contribuye de tanta desinformación es a generar mucho ruido, que al final hace que lo que lleguemos a percibir o a entender no tengan nada que ver con la realidad. Tú puedes ponerle fin. Para, sospecha, verifica, que no te engañen. Bienvenidos a Learn to Check. Pues ahí estaba esta información. Y ahora vamos a los bulos, propiamente Sí, ese dicho. resumen de todo lo que trabajan. Hemos traído algunas experiencias de ellos muy interesantes y efectivamente nos vamos a la parte de la desinformación con nuestros verificadores de cabecera. Como siempre empezamos con Maldito Bulo. Hay que decir que os podéis imaginar, yo creo que muchos habéis podido comprobar en redes sociales la cantidad de desinformación que se ha dado antes de las elecciones, durante el día de las elecciones y continúan después de las elecciones. Os traigo algunos ejemplos porque también los han trabajado muy bien los diferentes verificadores y en concreto Maldito Bulo nos trae uno que se ha hecho muy viral, donde nos quieren colar que una vez más Indra, esa empresa que no recuenta votos, sino que se dedica a recoger los datos del recuento y exponerlos, que siempre hay esa, gracias a esa desinformación, al final la gente no sabe qué es Indra y es una empresa que se mueve a nivel internacional, no solamente en España, y nos quieren dar a entender con una imagen donde el Partido Popular tendría la mayoría de escaños, junto con la segunda fuerza política, que sería Vox, con 125 escaños, pero además meten una falsedad. Ellos nos dan a entender que ese reparto de escaños de estas elecciones pasadas es de las Cortes Generales, es decir, Congreso de los Diputados y Senado. ¿Qué ocurre? Que si se suma, los datos que nos dan 350 y por tanto no estarían incluidos, tendrían que ser muchos más escaños si incluimos los 208 del Senado. Es algo repetitivo. Indra siempre se utiliza y siempre funciona todos los bulos en contra de esta empresa con el mismo error. Indra no contabiliza los datos. Cualquiera que le haya tocado este año, en esta ocasión, estar en una mesa electoral, sabe muy bien que quienes recuentan los votos en las mesas electorales son el propio presidente de la mesa y sus vocales. Y eso es lo que se da a los datos y quien al final de ese recuento unifica todos esos datos, sí que es Sindra, o otra empresa, en este caso Sindra, porque sabéis que eso lo hemos estado contando aquí. Al final, bueno, se le da esa encomienda, pues se la adjudica a una empresa que presenta su proyecto y nada más. Así que, lo dicho, no es cierto que Indra esté manipulando el recuento porque no lo puede hacer, no es su labor. Y en segundo lugar, pues es un poco erróneo lo que se utiliza ahí, ¿no? Otro que también se ha hecho muy viral, y ya lo tienes ahí en pantalla, es la votación en Villarroya, en este municipio de La Rioja, con vídeo y todo, con mensajería muy, en fin, muy falaz, como cómo se le llama votar dos veces. Ya me queda claro por qué ganó el PSOE. Bueno, en fin. Bueno, ¿qué ha ocurrido con este vídeo que se grabó durante la votación en este municipio, que por cierto es conocido por la rapidez con la que votan todos los vecinos? En concreto, este año hasta batieron su propio récord. En 26 segundos, bueno, pues ya, en fin, votó todo el que tenía que votar, porque son muy poquitos vecinos, claro. ¿Qué es lo que ocurre? Que sí que es verdad que en el vídeo se ve que un señor mete su voto y luego mete otro sobre. ¿Cuál es ese sobre? Pues es el típico sobrecito que hemos podido encontrar los que hemos ido a votar, que se tapa la ranurita de donde depositamos, de la urna donde depositamos los votos,
y el señor, pues bueno, parece ser que el presidente le dio el sobre después de votar y el señor lo, lo volvió a meter. Lo bueno de esto es que ni se puede acusar a un partido político, en concreto al PSOE, porque, en fin, consiguió 0 votos el PSOE. O sea, fueron todos a otro partido político. Y fue muy fácil poder, por parte de los miembros de la mesa, invalidar ese voto porque ese sobre, evidentemente, pues no tenía ninguna papeleta. Así que, pero en cambio, sí que se ha utilizado pues para nuevamente poner en duda pues que siempre hay ciertos chanchullos a la hora de votar. Pues bueno, habrá que evitar esos chanchullos, ¿no? Y que los hubiera. Es que no es ningún chanchullo. En definitiva, bueno, se equivocó el señor. Claro, Pues las es que prisas, vamos a ver, es que las eran, prisas. claro, tantos 26 segundos, querían irse al propio récord y bueno, pues claro, votaron los 8 que tenían que votar y el señor, pues, en fin, votó, le dieron el sobrecito que tapaba la ranura y a él dijo, pues, para adentro también, ¿no? O Claro. sea que, pero bueno, Bueno, vamos a seguir hablando de bien, elecciones y pucherazos, porque esta nos dio todo vamos el con el... Sí, dominguito. madre mía. F. Verifica nos recoge, y como bien decías, Lorenzo, pues esa suspensión de la circulación de trenes en Valencia, donde se hizo, en fin, bueno, fue lo más trending topic hasta las 8 de la tarde. Después ya eran otros, ¿no? Pero el pucherazo del gobierno estuvo moviéndose en redes durante todo ese día, pues gracias a esa suspensión de la circulación de trenes que dejó a muchos pasajeros tirados en Valencia sin poder viajar a Madrid. Se movió, como podéis imaginar, no solamente en Twitter, en Facebook, en TikTok, y especialmente por la vinculación que se le quería hacer, esta suspensión del servicio ferroviario, como el pucherazo para que no pudieran llegar a votar a Madrid, ¿no? Tanto es así, también es verdad que se movió muchísimo y se hizo muy viral porque ciertos políticos también utilizaron esta pseudoinformación, pues, hombre, no para acusar de ese pucherazo, pero sí jugar en esas dos bandas de pidiendo que se garantizara eh, el voto a los viajeros afectados, que se hiciera todo lo posible con nuevas alternativas para conectar con Madrid, eh, en fin, se hizo un poco de lío. ¿Qué es lo que ocurre? En este caso, como F verifica, nos explica, primero, nos explica qué ocurrió, o sea, hubo un problema, evidentemente, con los trenes. Eh, sí que se pusieron a disposición de los viajeros afectados rutas alternativas y en concreto, pues desde el primer momento se pusieron autobuses para que pudieran llegar a Albacete y allí por vía convencional, no con el AVE, pues llegar a conectar desde Albacete para llegar a Madrid. Eh, Todo eso sí que, eso sí que está demostrado. Habrá gente que no llegaría a Madrid para poder votar, pero también es cierto que no todos los que se quedaron tirados en Valencia para poder regresar a su casa o llegar a Madrid, pues a lo mejor tampoco, no sé, a lo mejor ya habían votado. Y Se tampoco manipuló todos de iban a una votar forma al mismo muy partido. viral, Tampoco todos iban a votar al digo mismo yo, no partido. sé, Y yo tengo una no sé duda. si, claro, porque si no, ¿Separaron los mm, trenes solo de Valencia hacia Madrid o en ambos sentidos? Porque digo yo que también debería haber valencianos, si separaron en ambos claro, sentidos, que claro, querían ir claro, hacia Valencia a votar, claro. o aquí solo importa lo que votan en Madrid. Es que ese es el problema que vamos a ver, se hizo, es verdad que si venían de Madrid para Valencia, como ya estaba claro, ellos sí que podían salir de Madrid, el problema lo tenían para llegar a Valencia, justo en el último tramo. Entonces, eso sí que es verdad que Adif sí que supo organizar, desviar el tren hasta Albacete y desde ahí, pues de la forma más rápida, poder conectar con Valencia, pues con autobuses, ¿no?
El problema era la salida en concreto de Valencia, porque lo que estaba paralizado era precisamente esa salida desde Valencia, porque es donde estaba el problema. Se había llenado de agua por ese incendio y por tanto el problema de entrada era poder salir de Valencia. Pero claro, los que venían de Madrid tampoco iban a llegar de la forma tradicional con el AVE a Valencia. Tuvieron que luego bajar en Albacete y con autobuses llegar en este caso, a Valencia, ¿no? En sentido contrario. Estos son los datos que hay. Sí que, desgraciadamente, y esto ya lo sabemos, Lorenzo, que desgraciadamente al final nos creemos lo que nos queremos creer. Y por tanto, hay gente que a pesar de todas estas explicaciones, pues seguirá pensando que ha habido pucherazo y nada más. Pero los datos son esos. Y hombre, como en cualquier problema vial, hemos tenido muchos en nuestro país, algo se estropea o con aviones con retrasos, etcétera, etcétera. Bueno, pues se intenta dar la solución más fácil. ¿Qué ha coincidido con el día de las elecciones? Pues bueno, que había gente que le gusta ir al extremo y llegar para poder votar en las 2 últimas horas, pues también, pero eso es un riesgo que también forma parte de nosotros, o sea, que Claro. tampoco... Pero lo dicho, sí que es verdad que se hizo muy viral y a pesar de todas las explicaciones hay que decir que sigue pululando por ahí, o sea, entras especialmente en ciertos canales de Telegram y seguimos con ya forma parte ya de la conspiración del 23J. Pues vamos a seguir y vamos ahora Uf, esto es, con algo sí, más serio. pues nos vamos con el adrenocromo, que a algunos por vinculaciones con ciertas películas les sonará que la venden como una droga que se extrae de la sangre de niños maltratados y que no es por nada conforma parte de esas teorías conspiranoicas tan relacionadas con este colectivo de QAnon. Eh, Usuarios de Facebook, de Twitter, de TikTok, de en YouTube, en Telegram, pues están empezando a hacer viral unas declaraciones de este señor, del actor Jim Caffield, sobre una presunta trama de tráfico de niños para comercializar este adrenocromo, una supuesta droga, como os decía, que se obtendría a partir de la adrenalina de menores violentados, ¿no? Eh, en verdad, el adrenocromo es un compuesto químico que en verdad no tiene propiedades narcóticas o rejuvenecedoras, que es lo que un poco ellos denuncian. No tiene nada que ver con lo que se vende. Eh, es verdad que esa entrevista de este actor se hace a partir de la promoción de su última película, donde habla del imperio del adrenocromo y bueno, y casi te da a entender que es una realidad lo que al final se explica en la película, ¿no? La verdad que es bastante tortuoso todos los comentarios que se hacen, ¿no? Como os decía, el adrenocromo es falso que sea una droga que se extraiga ni en niños violentados, ni no violentados, ni en personas adultas. No hay una base sólida para sustentar esta teoría conspiranoica. Es un compuesto químico que se obtiene a partir de la oxidación de lo que es la epinefrina, que es la adrenalina, y, y ni está tampoco relacionado con nada que tenga que ver con la violencia en niños. Eh, es decir, no se extrae porque violentes a un niño y puedas extraer ese compuesto, ¿no? Eh, Tanto es así que diferentes químicos, farmacológicos, etcétera, bueno, pues en este caso F Verifica ha hablado con ellos y nos da explicaciones de qué ocurre con ese adrenocromo, que se obtiene además fácilmente en grandes cantidades, pero por métodos de síntesis química. Pero claro, lo que no produce es lo que nos dice, en este caso, este contexto viral sobre nuestro cuerpo, ¿no? Ni nos rejuvenece ni nada por el estilo. Es verdad que esta desinformación viene a partir ya desde hace mucho tiempo, tanto algunas películas como
algunas, hasta en el ámbito de ensayos, ¿no? Literarios, por ejemplo, de Aldous Huxley, ya en 1954, en su ensayo Las puertas de la percepción, habla de ciertas experiencias alucinógenas por ingestión de mescalina y de alguna manera se quiere dar a entender que este producto, el adrenocromo, sería como la mescalina. Y tampoco, nada que ver. Así que, lo dicho, a pesar de que se ha hecho muy viral, volvemos a hablar de esas conspiraciones, de niños que desaparecen y que casi se beben la sangre de ellos, etcétera, etcétera. Bueno, pues que sepáis que no es una droga, no tiene propiedades rejuvenecedoras, no se extrae de niños maltratados, es simplemente un compuesto químico que no tiene ningún efecto narcótico y su único uso médico es para detener sangrados, ¿eh? Así que nos la quieren colar con cosas que son bastante desagradables, pero que de paso, evidentemente, pues no son ciertas. Vaya, vaya. Pues vamos a seguir con otro. Volvemos a las elecciones. Da un poco de miedito, ¿eh? Las cosas como son a mí, las cosas dan un poquito de miedito. Sí, nos vamos pasamos con Verifica Radio Televisión Española, que en esta semana nos destacan unas imágenes que se han compartido de propaganda electoral, donde se ve que los partidos políticos, bueno, pues que llega a nuestra casa, sabéis que llega esa propaganda con ya los sobres para el Congreso, para el Senado, con las casillas del Senado, que dependiendo de la zona, pues ya sabéis que se puede poner 3 crucecitas o 2 o 1, y bueno, que bien te lo explican ahí. Y entonces se ha hecho viral, en este caso denunciando a la Esquerra Republicana de Cataluña, porque se produce todo el bulo a partir de Santa Coloma de Gramenet, en Barcelona, donde se hace un vídeo, se difunde especialmente en TikTok, luego en Twitter se ha replicado muchísimo, donde nos quieren decir que son tan sinvergüenzas, ¿no? Donde, claro, en este caso ERC, que te mandan las papeletas del Senado a casa y ya están marcadas, ¿no? Bueno, pues claro, esto es negar lo que es una evidencia. Vamos a ver, esa propaganda llega a nuestras casas, es legal, los partidos pueden remitir sus papeletas para el Senado marcadas de antemano para la votación del Senado, que se practica desde 1986 y por tanto se autoriza por parte de la Junta Electoral Central y es algo que se ha desarrollado en todos los procesos electorales. Eh, sí que es cierto, lo que sí que no podría ser es que esas papeletas marcadas por los partidos políticos para el Senado, esas sí que no pueden estar en los colegios electorales, pero sí que nos lo pueden mandar a casa. Bueno, que nos quitan el trabajo, Lorenzo, de tener que estar marcando, buscando. Bueno, pues eso sí que se puede hacer y eso sí que no nos lo podemos encontrar en las papeletas del Senado en los colegios electorales, como tampoco pueden ir marcadas para los ciudadanos que han pedido el voto por correo cuando te llega la documentación, esas hojas que son de otro color del Senado tampoco pueden ir marcadas, en fin, por referencia de ningún candidato, O evidentemente. buscando un boli Así que que, parece mentira, que siempre pero hay hasta ese en este problema. caso, pues hombre, nos quieren colar información que es clarísimamente adaptable a lo que, ya te digo, Jesús. Sí, pues lo dicho. Sí, lo que nos mandan a casa, sí. Y eso no es una ilegalidad, ni mucho menos. Además, yo creo que a todos, a no ser que te hayas dado de baja, que se puede hacer en el Ministerio del Interior, te puedes dar de baja para que no te manden propaganda electoral, pues los partidos políticos te mandan a casa pues los programas, o mejor dicho, no los programas, la cartita de referencia del cabeza de lista y luego pues te mandan ya el sobrecito blanquito con la candidatura del Congreso y el sobrecito sepia con la hojita ya marcadita, para no gastar boli, como decía
Lorenzo, para esa misma candidatura para el Senado. Y seguimos. Sí, y nos vamos con Neutral, Lorenzo. Nos vamos con Neutral porque nos comentan que un contenido nuevamente que ha circulado especialmente en Facebook y TikTok y luego pues se ha viralizado un poco más en Twitter. Es un vídeo en el que un hombre asegura que están lanzando yoduro de plata en la zona del Empordà, en Girona. Se graba ahí, este señor nos quiere comentar en la grabación, bueno, que hay arena presente en la luna de su coche y que esa arena que está en su coche es atraída por un imán. ¿Todo esto para qué? Pues para enmarcarlo todo dentro de la teoría de la conspiración, de acordaros de los chemtrails, aquellas estelas, ¿no?, de los aviones, y evidenciarnos que contienen químicos para hacer enfermar a la población o para el cambio climático. Y en concreto, pues dice que esto es yoduro de plata, que es lo que al final se encuentra ahí entre la arenilla de la luna del coche y que lo demuestra porque lo atrae con un imán allí. Bueno, en este caso Neutral, claro, se ha puesto en contacto especialmente pues, con gente que puede saber de este tipo de cosas, del yoduro de plata, ¿no?, etcétera. En concreto con el Instituto Geológico y Minero de España y les han dado las explicaciones correspondientes. En concreto, el yoduro de plata es una sal, por lo que no puede ser atraído por un imán. Incluso si solo fuera plata pura, tampoco se atraería, ya que no es un metal magnético. ¿eh? Eh, lo de la arena que puede pegarse a un imán, como bien también explican desde la Sociedad Geológica de España, es porque posiblemente tenga compuestos ferromagnéticos, que sí que, por ejemplo, el hierro sí que es magnético y puede ocurrir. Eso, por ejemplo, hay zonas en España como, pues sí, efectivamente, como Girona, o por ejemplo aquí en Galicia, con ese granito que sabéis que tiene esos, y lo podemos hasta ver, que tiene esos puntitos, ¿sabes? Que son, pues eso, hierro. Y sí, si a lo mejor pones un imán, pues esas partículas sí que se imantan, ¿no? Pero no es yoduro de plata, no es yoduro de plata. ¿Y por qué el yoduro de plata? Acordaros cuando hablábamos de otros bulos que tienen que ver con estas estelitas, ¿no?, de los aviones, porque siguen R que R con que eso es lo que tiran y es por lo que vemos esas estelas en el cielo. ¿Y qué es lo que ya alguna vez hemos comentado? Que sí que es verdad que el yoduro de plata es una sustancia que puede usarse para evitar grandes granizadas que provocan o que pueden provocar evidentemente pérdidas en los cultivos. Es una técnica de modificación artificial del tiempo y se ha utilizado en alguna ocasión en Murcia, en Aragón y la Comunidad de Madrid, pero no es en fin, lo más utilizado, primero porque es muy costoso y segundo porque, hombre, tampoco por una granizada normal tampoco van a hacer eso. Y en lo más importante, que para eso no se emplean aviones, sino generadores desde tierra. Por tanto, tampoco tiene nada que ver con las estelas de los aviones. Así que, en fin, es una mentira detrás de otra, pero que desgraciadamente, pues, bueno, pues se vuelve a hacer viral. Y lo dicho, ni en el Alto Empordà, Empordà en Girona, ni en ningún otro sitio, como otras veces la han situado estas cosas en otras zonas, no tiene nada que ver con la realidad, ni tampoco tiene ninguna evidencia científica las denuncias que se hacen con estos contenidos. Pues vamos al último bulo, que nos vamos a Ucrania, que la Y tenemos nos vuelto vamos, nos vamos en abandonada. nos vamos con Zelensky, muy, muy abandonadita. Bueno, pues ya sabéis que la semana pasada hubo una serie de reuniones de la OTAN, y en este caso es verdad que el presidente ucraniano Zelensky, pues sabéis que pedía, ¿no?, la entrada en la Organización del Tratado del Atlántico Norte, precisamente por la situación
bélica que vive su país, ¿no? Sabéis que, bueno, un poco se le ha dicho que sí, que te queremos mucho, pero espera un poco, ¿no? Y, y eso lo han utilizado porque estas cosas también se hacen en España, pero en este caso nos viene el bulo desde Alemania, que se ha viralizado aquí en España, como en otros puntos, precisamente porque la información sobre Zelensky, sabéis que, bueno, pues también atrae muchos bulos y este es uno más. Ha empezado a circular por redes sociales, lo que veis es la portada de un medio alemán que muestra al presidente ucraniano persiguiendo una puerta con el logo de la OTAN y en concreto lo hacen para criticar que la prensa alemana se ríe abiertamente de Zelensky. Eso es el mensaje que quiere llevar. Y, y en concreto, en verdad es una edición falsa de esta revista, que sí que es real, pero manipulada, como hemos visto en otras ocasiones, utilizando medios de comunicación, formatos de medios de comunicación para pues meter un bulo, ¿no? Esta supuesta portada se ha convertido a partir, como os decía, de esa cumbre de la OTAN y es un poco, pues eso, para criticar una vez más las decisiones que se toman con el mandatario ucraniano y tiene una explicación, porque sabéis que en Alemania también es verdad que están creciendo un montón de de bulos, perdón, virus, no por Dios, de bulos con referencia con el mandatario ucraniano. Sabéis que hay movimientos en contra de el apoyo de Alemania a Ucrania por la invasión de Rusia y se está utilizando este tipo de desinformaciones para ir haciendo, bueno, pues lo que se intenta hacer con los bulos, crear un estado de opinión y dar a entender que es mucha más gente la que está en desacuerdo en este caso con el apoyo de Alemania. Pero lo dicho, no es una, en realidad no es una edición, es una edición en tal caso falsa de esta revista y bueno, pues de estas ya posiblemente tendremos más, pero bueno, ahora este mismo bulo ha llegado a España con el mismo objetivo también, ¿eh? Con el mismo objetivo de alguna forma criticar la posición de Europa en favor de Zelensky, ¿no? Bueno, pues ahora lo que podemos hacer es ir al fact-checking, porque hoy no se libran los Ahí políticos. vamos. No, hoy no. Les hemos dejado un poquito tranquilos la semana pasada, también ya tenían bastante con lo que nos contaban y vamos a empezar con Pedro Sánchez, porque en concreto el presidente del gobierno, ahora en funciones, pues le afeó en una entrevista en La Sexta al Partido Popular su postura en las negociaciones con Vox tras las autonómicas del mes de mayo. En concreto dijo, nosotros no hemos gobernado con Bildu. Gobernar con Bildu es tener concejales en el gobierno o ministros. Eso no lo ha hecho el PSOE. Y en concreto dice, no lo he hecho yo como presidente del gobierno. Pero en cambio, sigue diciendo, lo ha hecho el partido del señor Feijóo con el señor Abascal. Por ejemplo, en la Comunidad Valenciana, donde, por cierto, se han cargado la Consejería de Medio Ambiente. Bueno, iba bien, Sánchez iba bien con la explicación. Pero, en concreto, cuando dijo lo de que se había cargado la Consejería de Medio Ambiente, pues hay que decir que no ha dicho la verdad. ¿Por qué? Porque el organismo que dice Sánchez no se ha eliminado de la composición de la Generalitat Valenciana, como podemos además comprobar fácilmente en el nuevo organigrama del gobierno valenciano. Eh, lo que sí que ha pasado, la competencia de medio ambiente ha pasado a ser una dirección general. ¿eh? Por tanto, sí que forma parte de la Consellería de Medio Ambiente, Agua, Infraestructuras y Territorio y tiene su dirección general como medio ambiente. Es decir, no se la han cargado. Otra cosa es cómo luego gestionen. Pero no es cierto, como dijo Pedro Sánchez en su entrevista, que el acuerdo entre el PP y Vox haya llevado a la Comunidad Valenciana a no tener una consejería de medio ambiente. Está estructurado de otra manera, pero evidentemente
sí que hay una dirección general de la Consellería de Medio Ambiente, Agua, Infraestructuras y Territorio. Así que es falso. Pues vamos al siguiente, Y nos Elías vamos Bendondo. con sí, nos vamos con el coordinador general del Partido Popular, que afirmó que el primer paso es cumplir con lo que ha sucedido en la democracia en nuestro país en los últimos 45 años, y es que el partido que gana las elecciones recibe o el apoyo o la abstención al menos del segundo partido. ¿Mm? En concreto, lo que hizo el Partido Socialista y el Partido Popular cuando ganó las elecciones con Aznar, y en concreto dice, y el Partido Socialista de González se abstuvo. Bueno, sabéis que, claro, con todo esto del resultado de las elecciones, bueno, pues están R que R con ciertas afirmaciones, en concreto esta. ¿Qué ocurre? Que el PSOE, liderado por Felipe González, pues que fue en 1996 para la investidura de José María Aznar, pues como que no es verdad. El PSOE no se abstuvo en la votación de la investidura de Aznar. Por el contrario, los 141 diputados socialistas votaron en contra y el único que se abstuvo en concreto fue el partido de Unión Valenciana, que en paz descanse porque ya no existe, pero en aquellas, en el 96, tenía un escaño y ellos, bueno, él sí que se abstuvo. ¿Eh? Así que no es cierto que se abstuviera el Partido Socialista para la investidura de José María Aznar en aquellos años 96. Eh, eh, Verdaderamente, hombre, Neutral ya sabéis que siempre, hombre, por si acaso solicita información de por qué se ha hecho esta declaración y en concreto, pues el Partido Popular por el momento, pues no ha dicho nada. Por si acaso, también hay que decir que el PSOE volvió a votar en contra en la segunda investidura de Aznar en el año 2000 y también, o sea, no volvió a votar en contra. En ningún caso revalidó, ¿no? Su apoyo en ningún caso, ¿no? Y, y bueno, pues que a veces los argumentos se caen sobre su propio peso. Podríamos añadir también, a partir de lo que ha dicho Bendodo, pues que en la democracia en nuestro país, y no solamente por el gobierno central, sino si nos vamos a lo que son los gobiernos autonómicos o municipales, pues también sabemos que pues eso de que se abstiene el partido para de alguna manera dejar que gobierne la lista más votada, pues no es cierto porque tenemos muchos ejemplos. Así que pues tenemos que decir que la afirmación de Bendodo no es cierta. En concreto, con lo que él se quiso apoyar de que el Partido Socialista de González se abstuvo para la investidura y el nombramiento como presidente del gobierno de Aznar, pues es falso. Felipe González, Santiago Abascal. Santiago Abascal, el presidente de Vox. Bien, bueno, pues respondió, sabéis, este no, lo tenemos ahí atrás porque sabéis que en el debate aquel que se hizo a tres, no a cuatro, en Radio Televisión Española, pues Santiago Abascal, para de alguna manera responder a reproches, ¿no?, sobre el apoyo a las medidas del gobierno por parte de Yolanda Díaz, pues dijo que en concreto dijo, sí, es verdad, no les hemos apoyado en nada, dijo, a lo que añadió, con el patriotismo de Bildu, esa fuerza política tan respetable, han aprobado ustedes una reforma laboral. Bueno, pues hay que decir que, y yo creo que además es algo que ya algunos de vosotros habréis escuchado por ahí, que bueno, que fue un patinazo, en este caso, del candidato de Vox, porque evidentemente EH Bildu votó en contra de la reforma laboral junto a la mayoría de los miembros del Partido Popular, de Vox, del Grupo Parlamentario Republicano, el Vasco y algunos miembros del Mixto, como podemos ver en la página web del Congreso. La reforma laboral se aprobó con los votos del Partido Socialista, de Podemos, de Ciudadanos, de algunos miembros del Grupo Plural y Mixto, y acordaros
gracias a Alberto Casero, el, el- 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 el diputado del Partido Popular que se equivocó con el voto telemático y que por eso salió la reforma laboral. Así que en este caso, pues EH Bildu votó como votó también Vox en contra de la reforma laboral. Así que, pues que no es verdad, o sea, no es cierto. Y Isabel Díaz Ayuso. nos vamos con Isabel. Isabel Díaz Ayuso, que había estado un poco más calladita este tiempo, pero bueno, ya la vemos que está en marcha y vuelve a dar grandes titulares. Bueno, la presidenta de la Comunidad de Madrid, eh, una vez más, criticó en concreto en una entrevista a un periódico de ámbito nacional, pues gestionó, o sea, criticó la gestión de este gobierno ahora ya en funciones y en concreto haciendo referencia a la deuda pública de España. Y dijo, como gran titular, somos el país más endeudado de la OCDE y no hay un proyecto de futuro. Bueno, bueno, pues hay que decir que de acuerdo, ya que dice ella, según los datos de la OCDE, bueno, pues según los datos de esta organización, España está situada por detrás de otros 4 países. Las cifras de la Oficina Estadística Europea de Eurostat tampoco, por si acaso, tampoco avalan las declaraciones de Ayuso. España para la OCDE es el quinto con mayor deuda sobre el PIB, pese a lo que ha comentado la presidenta madrileña. En la comparación, estaríamos con un 143% de deuda sobre el PIB y estarían por encima Japón, Grecia, Italia o Estados Unidos. En valores absolutos, por si acaso no hablamos de tanto por ciento, pues España ocupa la 8ª posición, por debajo nuevamente de Estados Unidos, de Japón, de Reino Unido, de Francia, de Italia, de Alemania y de Canadá. Vamos a compararlo, por ejemplo, con Eurostat, ya no solamente, aunque la presidenta madrileña habla de la OCDE. Bueno, ya sabemos que por la OCDE no. Bueno, pues por Eurostat, España ocupa la 4ª posición. La deuda española se situó, ahora ha variado un punto, pero en los datos que en verdad tenemos son de 2022, se sitúa en 113,2% y tiene por delante a Grecia, Italia y al propio Portugal. El Banco de España ya ha publicado datos del primer trimestre de 2023 y bueno, estamos en un punto por debajo en el 112%. Así que tanto en términos absolutos como en porcentajes, lo dicho por Ayuso de que somos el país más endeudado de la OCDE, según los datos que evidentemente están ahí por este organismo y por otros, pues no es cierto. Así que, pues no es verdad. Bueno, y Yolanda Díaz, de Sumar. Terminamos con Yolanda Díaz, con la candidata de Sumar. ¿eh? También nos vamos al rifirrafe que tuvieron con Santiago Abascal. Este estuvo muy bien porque ya sabéis que Yolanda Díaz es una política que habla siempre de datos. Cuando tuvieron ese debate en Radio Televisión Española, Yolanda Díaz le preguntó por el número de trabajadores en el sector de la agricultura. En concreto, estaban hablando precisamente de medidas sobre el ámbito agrícola de nuestro país, tan importante por otra parte, y en concreto le dijo si sabía cuántos agricultores tenía España trabajando en el mismo. Eh, Como es también propio de Yolanda Díaz, le dijo, pues le voy a dar el dato. Tenemos más trabajadores en la agricultura que nunca, 750.000. 750.000, a pesar de la crisis que llevamos viviendo y con la caída del PIB, ¿no? Claro, ¿qué ocurre? Que desde 2008, eh, que es la serie que tenemos para comparar los datos que ha aportado Yolanda Díaz, bueno, pues hay que decir que desde 2008 han habido varios años en los que se ha registrado un número mayor de ocupados en agricultura según el INE. En 2023
se registraron 748.200 ocupados en el sector de la agricultura, la ganadería, la silvicultura y la pesca, según los datos de la propia EPA. Y son 85.600 menos que antes de que llegara Sánchez al gobierno, si se compara con el primer trimestre de 2018. Por tanto, no podemos decir que el gobierno de coalición, con el gobierno de coalición, mejor dicho, se haya alcanzado un pico más alto respecto a los ocupados en el ámbito agrícola. Es verdad que aunque hace referencia al total de trabajadores, lo correcto sería comparar las cifras con valores relativos. En cualquier caso, la tasa de ocupados en el sector agrícola tampoco es la más alta. Y España, en concreto, ha tenido el peor primer trimestre desde hace 25 años, con un 3,7%. Con lo cual, pues, aunque el dato es correcto, el que dice, porque están en 750.000, pero no es cierto en ningún caso de que sea ni el mejor dato y todo lo contrario, hay una desaceleración en el ámbito laboral del campo. Así que lo sentimos mucho, pero el dato de Yolanda Díaz en esta ocasión es falso, no es cierto, vaya, no está bien contextualizado. Bueno, pues hemos llegado al final. No te escucho, Ahora me escucharás. Hola, sigo hola. sin escucharte. A ver. Hola. Bueno, que digo que adiós, Sara, que hemos llegado al final. A ver si me escuchas ahora. Hola, hola. No. Me imagino que me estás diciendo que aquí terminamos una vez más. No podemos poner el vídeo. Ahora te voy escuchando. Hay una cosa extraña Va con hoy, ¿eh? mucho retraso. ¿Me escuchas con mucho Y por retraso? tanto, bueno, pues yo me despido. Que tengáis un estupendo verano. Que disfrutéis de las vacaciones. Y que nosotros, si te parece bien, Lorenzo, retomaremos nuevamente Desmontando Bulos, pues en septiembre, que tenemos que un montón de cosas que vamos a traer, como todas las temporadas, con nuevos contenidos, y va a ser, bueno, como siempre, un gustazo y un placer volver en septiembre con todos vosotros. Que disfrutéis mucho, disfruta mucho, Lorenzo, besiños inmensos, y se os quiere muchísimo. Pasadlo bien. Buenas Adiós, buenas noches. noches. Gracias, Sara. Estimados pasajeros, les habla el capitán. Bienvenidos a bordo de este vuelo con destino año